Buenas tardes, desde Diagnóstico Journal le damos la bienvenida a todos a los seminarios que hemos denominado Las imágenes de la pandemia, experiencias regionales. Hoy presentamos el webinar Gestionando el conocimiento. Hoy nos acompañan 3 profesionales médicos, los cuales harán sus exposiciones expresando sus vivencias y experiencias en su ámbito laboral y regional de trabajo. A continuación, habrá un espacio para el debate e intercambio de ideas e innovaciones. Les pedimos que a medida que les surjan preguntas, las anoten en Questions and Answers. Presentamos al primer disertante, doctora Micaela Arrieta Usta, médica radióloga intervencionista, docente de radiología en la Universidad de Cartagena, trabaja en Neurodinamia Sociedad Anónima y es presidente de la Asociación Colombiana de Radiología. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a compartir este espacio académico y gremial al Diagnóstico Journal. Hoy les quiero hablar de la experiencia de la Asociación Colombiana de Radiología en esta pandemia. Cuando inició la pandemia y fue declarada por la OMS el 11 de marzo de 2020, llegó para nosotros un gran problema, el mundo se enfermó. Y la OMS, el manejo que le ha dado a las pandemias es aislamiento, cuarentena y distanciamiento social. Esto consta de 4 fases, una que es preparación, otra contención, otra contagio comunitario con mitigación y transmisión comunitaria, transmisión sostenida. Sin embargo, cuando llegó a nosotros, ya la fase de preparación había pasado y nos llegó prácticamente en la fase de contención. Eso nos genera una cantidad de desafíos. Teniendo en cuenta que la última pandemia fue en 1918, o sea que a nuestra generación no le ha tocado vivir una pandemia, que estamos ante una enfermedad desconocida, que es primera vez que se produce. Esto nos genera un futuro incierto, con cambios abruptos en el ritmo de vida personal y laboral. Aparece una gran interrogante. No conocemos la enfermedad, no conocemos las imágenes, no sabemos cómo van a actuar nuestros radiólogos ante esto, y esto nos hace generar o nos lleva a un entrenamiento acelerado y en corto tiempo de nuestra gente. Ante esto, la ACR planea un plan de trabajo en 3 áreas. Una de educación al radiólogo, al tecnólogo, al paciente, a la comunidad. Otra del campo jurídico de defensa gremial del radiólogo ante el Estado, ante las empresas administradoras de riesgos laborales y ante los mismos empleadores. Y otra de preparación a la fase post-COVID, que es una fase de flexibilización y de reapertura. Porque el COVID llegó para quedarse un largo tiempo, no sabemos cuánto, y debemos prepararnos para reintegrarnos a la normalidad, entre comillas, una normalidad frente con el virus al tiempo. Esto hace que la Asociación Colombiana de Radiología genere unas actividades que nos generan desafíos y planes de trabajo. Entonces, un grupo de actividades van encaminadas a la infección SARS-CoV-2, COVID-19, o sea, protocolos de atención de pacientes, cuáles son los elementos de protección para el personal de radiología, tecnólogos, radiólogos, pacientes que acuden a las salas de radiología, cuál es la imagenología que tiene que usarse en el COVID, en el diagnóstico y manejo y seguimiento del COVID, y la educación del paciente. Todo alrededor del COVID. Sin embargo, el radiólogo, el tecnólogo, es un ser humano y nos lleva a hacer un abordaje integral del ser, porque estamos sometidos a una gran cantidad de estrés que nos afecta a la salud mental, que nos afecta al entorno social, que nos afecta a las finanzas. En Colombia, la gran mayoría de los especialistas, no solo los radiólogos, sino las otras especialidades, el 70 al 80% son por prestación de servicios. O sea, de acuerdo a lo que trabajen, de acuerdo a eso ganan. Entonces, obviamente, esta pandemia, este aislamiento nos altera las finanzas a todos. Y también abordaje al entorno familiar. Nos lleva a hacer actividades lúdicas, personales y familiares. Y asimismo, el campo jurídico, el campo gremial, nos lleva a realizar consentimientos informados y lista de chequeo en los pacientes con COVID, o los pacientes que asisten donde las instituciones o las prestadoras de servicios de radiología, entre comillas, se exoneren de cualquier riesgo de infección.
derechos de petición ante las administradoras de riesgos laborales, porque no fue fácil que el Estado y que las empresas asumieran la prestación o la entrega de elementos de protección personal. Asesoría jurídica también a los radiólogos que han tenido problemas con sus empleadores, porque obviamente algunos patronos, algunos radiólogos empresarios, ante la pandemia, deciden despedir a los trabajadores radiólogos. Y acciones jurídicas ante el Estado, porque el Estado, a pesar de que estamos en un Estado democrático, lanzó algunas medidas un poco autoritarias. Entonces, ante esto, el Estado hay una cosa que hay que agregarle y tenerle en cuenta, es que el Estado escuchó al gremio médico. La Asociación Colombiana de Infectología realizó un consenso que se llamó el Consenso Colombiano de Atención y Diagnóstico en el manejo de la infección por COVID-19 en establecimientos de salud, y en la cual en este consenso participaron aproximadamente 60 entidades, entre esas muchas asociaciones científicas. Nosotros hicimos parte de este consenso. Este consenso se publicó en marzo 24 y han hecho actualizaciones en abril, mayo y en junio, que acaba de salir. Entonces, basado en este consenso, el Estado toma las medidas de prevención, control y manejo de los pacientes con COVID-19 y las políticas, como son los 5 momentos de higiene de manos, cuáles son los elementos de protección que debe tener cada personal de salud, el personal sanitario, de acuerdo al sitio donde labore, de acuerdo al tiempo de atención, de acuerdo al procedimiento que realice, en el cual siempre estuvimos y participamos, cómo debe ser el algoritmo de llegada del paciente y salida. Y todo esto nos hace generar unas recomendaciones y unas guías como Asociación Colombiana de Radiología. Nosotros publicamos unas recomendaciones para radiología convencional y TAC, otras recomendaciones para ultrasonido y unas recomendaciones para radiología intervencionista. Esto con el fin de orientar a nuestros radiólogos, orientar a las IPS y a los hospitales, y que todos estuviéramos en una misma línea de trabajo. Fueron publicadas en 2 fechas diferentes. Asimismo, trabajamos interdisciplinariamente y nos hemos dado cuenta que entre más seamos y más trabajemos hacia un mismo lado, más unamos fuerzas, más eco tenemos. Este año hemos empezado a trabajar interdisciplinariamente con el grupo de mama, con el grupo de neumología, y sacamos las recomendaciones también para diagnóstico, tratamiento y cáncer de mama durante la pandemia. Igual, como les decía, ya instalada la pandemia, nosotros vamos a tener el 24 de julio, tenemos 4 meses de aislamiento. Entonces, este aislamiento lleva a una reactivación lenta y progresiva de los servicios, pero para esto tenemos que darle las guías a nuestra gente y sacamos unas recomendaciones para ultrasonido, para imagen mamaria y para intervencionismo de reactivación. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debemos trabajar con el virus a bordo? Todas estas documentaciones que sacamos durante la pandemia fueron y están en un sitio web, un micrositio de nuestra página. Todos pueden consultarla, son de libre acceso y se encuentran disponibles. Entonces, ya tenemos la pandemia instaurada, ya tenemos las recomendaciones, tenemos que educar a nuestros radiólogos. Hicimos inicialmente, cuando empezó la pandemia, rápidamente hicimos un curso virtual de la vía aérea y el intersticio pulmonar para que los radiólogos empezaran y tuvieran el diagnóstico diferencial, que no todo era COVID y como les decía, era una enfermedad desconocida en la cual no teníamos mucha información. Entonces teníamos que educarlos en lo que ya sabíamos hacer, recordarles lo que ya sabíamos hacer. Fue el primer ciclo que hicimos de educación virtual. Luego hicimos 2 ciclos de COVID. El primer ciclo fue la primera semana de abril, fue un lleno total, donde empezamos primero con una charla de salud mental y así fuimos progresando hasta como las medidas del departamento de radiología, cuáles son las imágenes en infección por COVID. Y la última charla de este ciclo fue una sesión interactiva de casos. Asimismo, hicimos un ciclo de conferencias virtuales. El segundo ciclo ya más interdisciplinaria sobre predicción de la ocupación hospitalaria, cuál era la terapia ideal de COVID, cuáles son las bases fisiopatológicas de COVID y casos interesantes. También pensamos en la industria, pensamos en los prestadores de salud y hemos logrado una alianza muy importante con la ANDI, que es la ANDI es la entidad que agrupa a todos los empresarios del país.
Entonces, hicimos un ciclo de charlas de reactivación de los servicios de salud. Y este fue, nosotros teníamos un calendario académico en el cual mensualmente teníamos una actividad presencial y una virtual. Y rápidamente nos tocó migrar a la actividad virtual. Y este es nuestro programa académico virtual. Tenemos sesiones que son abiertas para los asociados y los no asociados, y otras que son exclusivas para asociados, pero para los no asociados pueden acceder pagando. En este momento estamos en un curso de oncología abdominal que termina mañana, muy interesante, y estas son las programaciones que tenemos para el resto del año. Como les decía, decidimos hacer un abordaje integral del ser. Entonces, creamos un programa que no lo teníamos, lo creamos en el mes de abril, que se llama Vínculos Familiares, en el cual tenemos programas para los niños, para las personas mayores, tenemos un programa de acompañamiento emocional y un programa de finanzas, porque les decía que los radiólogos, la mayoría trabajamos por prestación de servicio y tenemos gravemente afectadas las finanzas. Entonces, hemos hecho todas estas actividades y seguimos con un ciclo hasta final de año. Les hablaba que teníamos que educar al paciente. Nosotros tenemos una red social que se llama Radiología para la Vida, donde le hablamos a los pacientes en un lenguaje sencillo y ameno. Y también tenemos las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el Instagram, donde también llegamos a muchos médicos. Inicialmente, bueno, aquí les estoy mostrando la campaña de educación y motivación que hicimos para nuestros médicos, tanto médicos especialistas como médicos generales, donde le dábamos pequeños tips sobre el diagnóstico de COVID, las recomendaciones, y sacamos un hashtag entre todos nos cuidamos. Y para los pacientes, esta fue como la primera campaña, recordándole cómo era la cuarentena, que había que tener en cuenta. Y ahora ya estamos en la parte de reactivación y de flexibilidad, entonces recomendándole al paciente cómo debe ir, que no debe ir con acompañante, que sea tranquilo, que vaya con confianza, que en los servicios tenemos todas las medidas para que asista, porque tenemos que recuperar la confianza del paciente en los servicios de radiología, porque como les decía, el COVID llegó para quedarse un largo tiempo. E implementamos actividades jurídicas, realizamos un derecho de petición para que los radiólogos solicitaran los elementos de protección personal, porque había sitios donde no los querían asumir. La administradora de riesgos laborales tampoco quería asumirla, igual que la incapacidad. Nos tocó hacer algunos conceptos jurídicos sobre despidos, porque han hecho despidos a los radiólogos de forma injustificada. Creamos un modelo de consentimiento informado para, como les decía, para los pacientes cuando llegan al servicio, y creamos un formulario de solicitud de asesoría, en la cual les cuento que ha estado bastante movido. Hemos realizado alrededor de 150 a 200 asesorías jurídicas. El gobierno decretó el 12 de abril la emergencia sanitaria, y en ese documento toma unas medidas que no eran sanas para los médicos. Ante eso creamos acciones legales, y nos ha tocado todos los días prácticamente sale una resolución, un decreto, una norma, y hemos estado en continuo estudio de todas estas leyes. Hemos hecho mesas de trabajo virtual porque nos hemos dado cuenta que tenemos que trabajar con las otras especialidades, tenemos que trabajar con las asociaciones de pacientes, tenemos que trabajar con las EPS. Entonces, en estas mesas de trabajo virtual han sido súper interesantes porque asiste el ministro de salud, asisten los líderes de las entidades de prestación de salud y la Defensoría del Pueblo, y allí hemos conseguido muchísima información valiosa para trabajar. Bueno, la inteligencia artificial, tristemente, muchas empresas se han aprovechado de la pandemia para desarrollar software de inteligencia artificial sin la debida normatización, sin los debidos programas de investigación clínica. Entonces, creamos una posición o emitimos una posición al respecto, en la cual estamos alertando a todas las entidades al respecto del riesgo que hay con todos estos software sin un adecuado estudio. En general, hoy la ACR es una ACR fortalecida, que nos tocó crecer, que nos tocó actuar rápidamente y de una manera sensata, pero en la incertidumbre. Han sido grandes momentos de retos e incertidumbre, pero unidos los médicos radiólogos hemos potenciado el aporte de la especialidad a la lucha contra la pandemia, haciendo parte fundamental de una respuesta unida a una crisis global. La ACR hoy es una asociación científica, académica y gremial
resiliente que durante la pandemia se ha reinventado para llegar a los asociados con la implementación de la virtualidad gracias al conjunto de los al trabajo conjunto de los diferentes comités y de la Junta Directiva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Micaela. Ahora vamos a presentar al doctor Daniel Misler, médico radiólogo, especialista en imagenología mamaria, jefe del Departamento de Imágenes en el Instituto Alexander Fleming. Actualmente es el presidente de la Sociedad Argentina de Radiología, con su charla Desafíos y Nuevos Conocimientos, transitando la pandemia, aportes de las sociedades médicas. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. La verdad que es muy interesante poder trabajar juntos con la sociedad colombiana, que es nuestra sociedad hermana. Bueno, muchas gracias a Journal por la invitación. En realidad, esta pandemia nos vino a cambiar los paradigmas de golpe. Cuando hay paradigmas preestablecidos y de golpe ocurre una crisis, esa crisis puede ser una amenaza, pero también puede ser tomada como una oportunidad. Y la realidad es que con cierto optimismo uno siempre puede aprovechar estos duros momentos para pensar en el futuro y cómo rediseñar una sociedad de radiología en la virtualidad. Tuvimos que adaptarnos rápidamente porque, como dijo Micaela, el primer día de nuestra primera reunión de comisión directiva se declaró la emergencia y justo ese día teníamos reunión de comisión directiva, así que tuvimos que adaptarnos con gran velocidad a todos los cambios en pleno proceso, así que todo lo que teníamos en presencial hubo que pasarlo a virtual, todos nuestros cursos presenciales que ya estaban programados hubo que rediseñarlos, nuestro curso de especialidad en diagnóstico por imágenes, que si bien es virtual, tiene talleres presenciales, así que los talleres los tuvimos que pasar a la virtualidad. Tenemos un curso de acreditación en imágenes mamarias presencial, que tuvimos que automáticamente rediseñarlo a virtual. Tuvimos que adaptarnos a cambiar y adquirir nuevas herramientas virtuales para la sociedad, para poder tener más capacidad, más sitio web, etcétera, etcétera. Tuvimos que cambiar el protocolo de reunión de comisión directiva, hubo que tener una forma de comunicarnos entre los socios y entre la comisión directiva específicamente, completamente nueva, que nunca nos habíamos imaginado que íbamos a tener que tener. Lo mismo que secretaría, que tuvo que cerrar y activar todo lo que sea redes sociales para mantener comunicada a nuestros asociados. Y en realidad lo que primero decidimos es que necesitábamos cumplir con los principios básicos de la sociedad, que eran la educación médica continua, y en este momento de crisis también darle mucha actividad gratuita para que la gente pudiera seguir formándose. También activamos nuestro proceso de gestión, donde tenemos un especialista en gestión al que le pedimos que nos empiece a producir los procesos de gestión necesarios para trabajar en épocas de COVID. Y con los pedagogos empezamos a trabajar en capacitación para los docentes en la virtualidad. Nos pareció muy importante reunirnos con nuestras sociedades hermanas de radiología, tanto con la Sociedad Colombiana como con la FARDIT, como con la Sociedad Brasilera, con la Sociedad Paulista, que fundamentalmente, para poder pensar juntos cómo íbamos a transitar este momento y cómo íbamos a salir o cómo íbamos a prepararnos para los próximos eventos una vez que esto esté ya en momentos de transición y que esté ya en el final, cómo van a ser las actividades del año próximo, etc. Decidimos en abril suspender nuestro congreso anual de diagnóstico por imágenes. Eso fue también una decisión bastante compleja y pudimos pasarlo prácticamente sin mayores inconvenientes para el año 2021. Tuvimos reuniones con sociedades científicas de todo tipo, con las que empezamos a trabajar juntos para producir contenidos nuevos, las sociedades de cirugía, neumonología, con la sociedad de ecografía, con la sociedad de ginecología, y también con las cámaras empresarias, donde estamos firmando unos documentos de entendimiento, tanto con las cámaras como con las entidades de centro de diagnóstico, para trabajar juntos en la pospandemia y cómo vamos a recomenzar nuestras actividades. Se creó por iniciativa de radiólogos tanto de SAR como de FARDIT, especialmente de algunos radiólogos jóvenes, un comité SAR-FARDIT-COVID,
donde empezamos a volcar todas las actividades que tenían que ver con el COVID y increíblemente, porque no lo habíamos pensado, hace un par de meses decidimos crear un CADI Virtual 2020 y tenerlo listo para lanzarlo a fines de octubre. Así que también empezamos a pensar cómo hacerlo, también decidimos hacerlo completamente gratuito para todos los asociados, en principio, y probablemente para todas las sociedades hermanas. El año pasado habíamos comenzado con una empresa a rediseñar una plataforma nueva para los asociados que incluya la posibilidad de tener su propio sitio, de tener sus propias inquietudes, sus puntajes, etc. Cuando arrancó la pandemia, nos encontrábamos en la fase 1 de ese proceso y nuestra idea era la fase 2 lanzarla o comenzarla a fin de este año o a principio del año que viene, pero decidimos agilizarla, con lo cual esto nos va a permitir en muy poco tiempo estar trabajando con una plataforma similar a las plataformas de las sociedades americanas o las sociedades europeas para tener un perfil del asociado, poder guardar sus documentos, saber cuáles son las actividades que le interesan a cada socio, etcétera, etcétera. Por lo mismo, también aceleramos el proceso de gestión online del gasto, de la recaudación, altas, bajas y riesgo. O sea, tenemos un monitoreo continuo de lo que le pasa a la sociedad para mantener en este momento difícil las cuentas en orden. Y la suspensión, obviamente, de cosas presenciales y del Congreso nos obligó a generar nuevos recursos y múltiples cursos virtuales, y también en esta reunión con las sociedades científicas colaborativas hicimos cursos en conjunto, donde vamos a lanzarlos próximamente. Lo mismo que tuvimos que hacer toda una revisión de nuestras estructuras de costos para ver cómo podíamos mantener la sociedad activa y al menor costo posible para nuestros asociados. Como ven, generamos un montón de contenidos, algunos totalmente gratuitos. Estos están en este momento funcionando. Ya hicimos algunos al principio de año. Esto es para la segunda etapa del año. Y todavía faltan aproximadamente unos 6 cursos más virtuales que vamos a desarrollar en las próximas semanas. Webinar, bueno, hemos hecho aproximadamente 9 webinars propios, pero también hay otros múltiples que también hemos trabajado en forma colaborativa con otras sociedades del mundo sobre el tema de SARS-CoV y FARDIT, y la verdad que tuvieron, como también seguramente le pasó a la sociedad colombiana, una cantidad de visitas increíbles, que creo que el primero llegó a más de 1000 visitas. Hemos auspiciado múltiples actividades, nuevos cursos virtuales en proceso. Acá tenemos algunos cursos que ya están para la segunda etapa del año. Hay un seminario de diagnóstico por imágenes de técnicos, radiólogos y licenciados de bioimágenes completamente gratuito. Hemos puesto gratuitamente todas las clases del CADI 2019 para que los asociados puedan tener acceso e ir viéndola semana a semana. Estamos produciendo un curso de imagenología mamaria a nivel avanzado con la FARDIT para esta segunda etapa del año, un curso materno-fetal entre las dos sociedades y la Sociedad de Ecografía y Ultrasonografía. Estamos reeditando el taller formativo en gestión y también estamos por lanzar un curso de diagnóstico por imágenes en ginecología junto con la Sociedad de Ginecología y Endocrinología. En todas estas adaptaciones que tuvimos que hacer, hubo un comité continuo de trabajo entre la SAI y la FARDIT para rediseñar el CADI 2021, para dar de baja el CADI 2020, para nuevas actividades virtuales y para el CADI Virtual 2020. También pusimos en la página SARS-CoV FARDIT recomendaciones para los centros de diagnóstico, recomendaciones para nuestros socios y también documentos y requisitos para la sociedad. Si ustedes hoy entran en la página del ASAR, automáticamente ven una pestaña que es la del coronavirus, y esa pestaña, cuando ustedes le hacen clic, tienen todo un desarrollo de múltiples documentos, guías, desinfección de equipos, webinares, artículos que fueron todos revisados, algunos traducidos, con opiniones, foro de discusión, e incluso un área de radiología solidaria para que se consultaran estudios en forma gratuita para que nuestros médicos, el grupo de médicos, que son 12 médicos, pudieran revisarlos para ver si
podían ser o no COVID positivos. No debemos sentirnos improductivos en este tiempo de pandemia, aparentemente limitado en varios puntos de nuestras vidas. Esta actividad actual, supuestamente sin rumbo, tal vez corresponda a los primeros pasos del futuro de nuestra sociedad y nuestra especialidad. El pasado, el presente ya se han ido, el futuro es una incertidumbre, y esta reflexión creo que es importante por lo menos para nosotros. Hay que comprometerse a imaginar un conjunto de posibles futuros, abrazar este proceso de búsqueda, explorar todos los escenarios que sean posibles, y ese quizás sea el deber de los líderes actuales de las sociedades para un futuro mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Presentamos ahora al doctor Emiliano Alfredo Berbel, médico especialista en diagnóstico por imágenes en Swiss Medical Group, con su charla COVID-19, hallazgos por tomografía computada y rol de los rayos X, nuestra experiencia. Adelante, Emiliano. Bueno, bienvenidos. Yo voy a hablar un poco de los hallazgos que tuvo el Servicio de Diagnóstico por Imágenes de Swiss Medical en tomografía computada y cuál es el rol de la radiografía de tórax, sobre todo en esta pandemia. Un poquito ver dónde estamos en Argentina, que vi que hay muchos participantes de afuera, de otros países. Argentina está en cuarentena hace varios meses. Tenemos hoy en día 11.400 casos positivos y 2.112 muertos. Tenemos una curva con un ascenso lineal que todavía no llega a ser lo exponencial que fue en los países que estuvieron más complicados, ¿no? La edad media de contagio está entre los 25 y los 45 años, pero la tasa de mortalidad aumenta significativamente con respecto a la edad. Ahí pueden ver la línea azul, es la tasa de mortalidad, mientras nos acercamos a los 80 años llega a superar el 15%. ¿Qué hallazgos tuvimos en el servicio? Tomografías, nosotros tenemos un servicio que son varias clínicas, no en todas se maneja el mismo protocolo, que voy a hablar más adelante de eso, pero básicamente tuvimos 245 pacientes con tomografía de tórax y PCR positiva. Los hallazgos que tuvimos están en este cuadro de la izquierda de abajo. El 85% de los pacientes tuvieron lesiones en vidrio esmerilado, el 55 más o menos de los 245 tuvieron áreas de consolidación alveolar, y de menor categoría las distorsiones de arquitectura, el patrón en el crazy paving y el halo invertido. De eso tuvimos poco realmente, pero la mayoría tuvieron eso. Dentro del vidrio esmerilado, los hallazgos que tuvimos fueron que el 77% de las tomografías era de distribución periférica, y el 85% era bilateral. Esto lo comparamos con artículos grandes de la literatura, y bueno, este es uno de los más grandes que hay, que compara 3 artículos, que creo que los 3 son chinos, y acá en los cuadritos rojos se ve que tiene un 91, 86 y 88 de porcentaje de vidrio esmerilado en tomografía, y un 63, 55 y 63 de consolidaciones alveolares, que son más o menos los números que manejamos nosotros. En cuanto a los hallazgos del vidrio esmerilado, sobre todo, que encontramos que tiene una morfología redondeada, que ya vamos a ver qué es bilateral, multilobar, que tiene un predominio de lóbulos inferiores y periféricos. Cuando hablo de morfología redondeada, es lo que vemos en la imagen de la derecha, que adopta un patrón como nodular, bien localizado, y la otra posibilidad, la otra imagen que vimos mucho fueron los vidrio esmerilado periférico de distribución, sobre todo en los lóbulos inferiores. Otras imágenes de la morfología redondeada, que la verdad que es una de las imágenes más típicas que encontramos en las tomografías. También hablamos de que el 77% fueron periféricas, contra el resto centrales, ahí se ve la diferencia entre ambas. También hay otros hallazgos que acompañan a la enfermedad, que son la distorsión de la arquitectura, que se puede ver acá, y algunas bandas lineales subpleurales que generalmente van paralelas a la pleura. Bilateral y multilobar. Este sería un caso típico de los que tuvimos, donde hay lesiones en vidrio esmerilado, con la configuración que les decía, hay afectado por lo menos 4 lóbulos, sobre todo lóbulos inferiores y periféricos subpleurales, y también un leve predominio posterior. Estas lesiones terminan en confluencia de áreas de consolidación, la mayoría, y también vimos está descrito en la literatura bronquiectasias, la verdad que nosotros vimos muy pocas, este es un caso.
las imágenes eran esas y son más o menos las que se ven en todos lados. Ahora, el problema estaba en cómo íbamos a comunicar esto al médico de guardia, al médico de piso, de terapia, y por lo que optamos fue por hacer un protocolo definido, que ya estaba preestablecido, y utilizamos una base de un protocolo que es el de la Sociedad Británica de Radiología, que es este. Le hicimos algunos pequeños cambios, por ejemplo, el probable nuestro es un indeterminado alto, y el indeterminado de acá es un indeterminado bajo. La idea de esto era que el mensaje del informe le llegara claro al médico que lo pedía. No estaba bien hacer un informe de 5 páginas definiendo el virus esmerilado dónde estaba, si a la larga lo que quería saber el médico en el medio de todo el caos era: ¿el paciente tiene coronavirus para vos o no tiene coronavirus? Esta fue una forma de protocolizarlo y que todos los informes salgan de la misma manera. Lo que hicimos después de unos meses fue correlacionar esos informes con las PCR de esos pacientes, y vimos que a los que le poníamos la categoría más alta, que es el COVID probable, que le poníamos en el informe una alta probabilidad, más de un 90% de ser COVID, había un 84% de esos pacientes que tenían PCR positiva, teniendo en cuenta que la PCR tiene una sensibilidad del 70%, o sea que hay un 30% de falsos negativos. Estábamos más o menos en el 90% en esa categoría, y en la que sigue era un poco menor, de más o menos el 70%. Uno de los problemas que tuvimos durante estos meses fue cuando estas categorías son tan estrictas. ¿Qué pasa cuando hay una lesión que parece que es COVID, pero no entra en la categoría más alta? Y esta es una de las que más veíamos, que es un infiltrado que es posterior, del lóbulo inferior, de morfología nodular, y periférico, pero no tiene la bilateralidad, y no es multilobar, obviamente, por lo que no llega a la última categoría. Descubrimos con el tiempo que la mayoría de estas imágenes con estas características se convertían en positivos. Tratando de buscar una respuesta a eso, hay un artículo bastante nuevo en la revista Radiology que divide a la enfermedad desde el punto de vista radiológico y su correlación con la clínica en 3 etapas. Una temprana, de 0 a 4 días, una media de 5 a 13, y más de 14 días. En la primera etapa, que es de 0 a 4 días, generalmente lo único que se ve es virus esmerilado, y hay mucha unilateralidad. Y el 2% de las tomografías, el 50% de las tomografías en los 2 primeros días del inicio de síntomas pueden llegar a ser normales. Mientras pasa el tiempo, esas imágenes de virus esmerilado progresan, empiezan a haber nuevas lesiones, la bilateralidad llega al 86% y se convierte en multilobar, y es la parte donde empieza el crazy paving. Hay un pico de la enfermedad entre los 9 y los 13 días, que generalmente la mayoría de los pacientes ya forman consolidaciones bilaterales, y es donde el cuadro ya está en su máxima expresión. Y por último, se llegó a la conclusión, con estudios de pacientes, que la resolución en la mayoría de los pacientes empieza en los 26 días. Todavía no está muy claro si quedan secuelas, se está estudiando eso, y va a ser algo a futuro, ¿no? ¿Cuál es el rol de la tomografía computada en esta pandemia? La verdad que esto, yo no lo sé, no tengo una respuesta para esto, y no hay respuesta, no hay un consenso general en la radiología, porque si uno ve ministerios de diferentes países, sociedades de radiología, todos tienen una opinión distinta. ¿Se hace tomografía de entrada? ¿No se hace? ¿Qué valor tiene? Hoy en día la clínica y la PCR es el gold estándar para el diagnóstico, y yo creo que la principal ventaja de la tomografía es en pacientes que tienen PCR negativa, para realizar un aislamiento precoz y tomarlo como un positivo hasta reevaluar la siguiente PCR que se vuelve a hacer con una negativa. Tiene una alta sensibilidad, y también puede ser importante en lugares con difícil acceso a la PCR, ¿no? La segunda parte de la clase es sobre la radiografía de tórax. Tiene muchísima menos sensibilidad que la tomografía. En los estudios se ha llegado a una conclusión de que tiene entre un 59 y un 69% de sensibilidad. Ese es el estudio más grande que encontré. Y este es otro, donde ahí muestra de 1.099 pacientes, 59% de los pacientes tenían alguna anormalidad al ingreso en la radiografía de tórax, mientras el 86% de los pacientes tenían algo en la tomografía, y cuando ese paciente tenía signos severos, llegaba al 94% que se ve en el cuadrito de la derecha abajo.
Para la radiografía también usamos un protocolo estandarizado de la Sociedad Británica, donde acá hay dos grandes grupos, que es el probable COVID, las lesiones son probables, o el indeterminado, que no estamos seguros. El otro es cuando es una radiografía normal, o cuando hay algo que justifica un diagnóstico alternativo y es un no COVID, ¿sí? El clásico, ¿cómo son las lesiones? Son, igual que en la tomografía, periféricas y predominantemente de lóbulos inferiores. Vamos a ver rápido, que ya terminamos unos cachitos. Este es un paciente PCR positivo. En la radiografía de arriba vemos una radiografía de tórax normal al ingreso, y en la tomografía del mismo día vemos una opacidad con morfología redondeada, bastante sugestiva de COVID. El paciente terminó siendo COVID positivo. Ahí vemos los mismos dos estudios a los 10 días, como claramente los infiltrados en la radiografía son periféricos, y su correlación con la tomografía, y más o menos es en ese cuadro que hablé de la progresión de la enfermedad entre los 10 días. ¿Sí? Acá vemos otro, como en 6 días, una área en vidrio esmerilado empieza a realizar consolidaciones, y como acá en las bases, dos pequeñas opacidades en vidrio esmerilado terminan extendiéndose muchísimo más. ¿Sí? Comparamos los informes de radiografía de tórax con tomografía, y resultó que de los 245 que teníamos, 45 de esos tenían informes de radiografía y de tomografía en un lapso no mayor de 2 días. Nos fijamos qué hallazgos había y qué sensibilidad le podíamos dar a cada una, y acá podemos ver en este cuadro, que creo que es el que más resume todo, cómo en la derecha, la tomografía, el verde es muy probable COVID, y el azul es el indeterminado alta probabilidad. Y del otro lado tenemos el muy probable, también con un 20%, y el indeterminado con un 66%. Básicamente la conclusión es que es mucho más fácil para el radiólogo jugarse o determinar que un paciente tiene alta chance de tener coronavirus en una tomografía, y es bastante más difícil en la radiografía, porque las imágenes, acá hay varias teorías, que las imágenes a lo mejor se sacan muy temprano, o son más difíciles de ver también, entre otras. Lo principal son opacidades bilaterales, periféricas, como dije. Acá hay algunos casos rápidos y ya terminamos. Esta es una opacidad focal en el campo pulmonar derecho superior, que hasta tiene un aspecto pseudonodular. En radiografía se puso un indeterminado, en tomografía tiene características más confiables para decir que es un coronavirus. Otra opacidad en la base izquierda, tomografía tenía otra del otro lado, bilateral, que era más difícil de ver. Se puso indeterminado por radiografía, se puso muy probable por tomografía. Otra muy parecida, una opacidad ahí paracardíaca en la base derecha, por imágenes eran bilaterales, bien característica del coronavirus. Esas eran indeterminadas y eran muy probables por COVID. Después había otras que sí tenían mayor probabilidad de ser coronavirus, como este, que tenía infiltrados bilaterales, basales, que su correlación era exacta con la tomografía. Este, que era el cuadro típico, que si ven es a los 14 días de inicio de síntomas, donde los infiltrados son bilaterales, periféricos y a predominio de lóbulos inferiores. En ambos casos se puso la categoría más alta, que era muy probablemente COVID mayor del 90%. Muy pocos casos vimos estos infiltrados de tipo intersticial, pero que también seguían este patrón que les digo, bilateral y periférico, y ahí su correlación con la tomografía se puede ver un engrosamiento de septos interlobulizares y áreas en vidrio esmerilado, formando el famoso patrón de Christie-Paving. Conclusión, que la tomografía tiene mucha más sensibilidad, del 90 al 97%, que la PCR tiene una sensibilidad discutible por lo menos, pero que tiene una alta especificidad, porque no hay falsos positivos, porque busca el ARN del virus, o sea que todo lo que son sí o sí son positivos, y la moderada sensibilidad de la radiografía. Y bueno, y acá como conclusión, la American College of Radiology dice que no está recomendado una radiografía de tórax en el diagnóstico inicial. Esto lo ponemos entre signo de pregunta, y la verdad que lo mejor se puede charlar ahora al final de la charla, porque eso depende de muchas cosas, de la disponibilidad y sobre todo de cómo es el feedback entre el equipo de salud de la clínica y cuál es la decisión que se toma. Y la tomografía computada tiene una excelente sensibilidad y su valor da sobre todo en los pacientes con falso negativo de PCR para un aislamiento precoz. Como último, la radiografía también tiene el problema de
la experiencia del radiólogo, la tomografía son imágenes mucho más definidas, en la radiografía entra mucho en juego la experiencia del radiólogo en el tema, y muchas de las radiografías se hacen en pacientes de terapia donde ni siquiera la ve el radiólogo, la ve el terapista o el clínico. Y bueno, hay algunas herramientas nuevas como esta, que es la supresión de hueso, que bueno, puede hacer una mayor sensibilidad de las lesiones chicas, sobre todo que están ocultas, ¿sí? Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emiliano. A continuación, los panelistas responderán a sus preguntas, moderados por el doctor Gustavo Criscuolo y el doctor Antonio Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Bueno, gracias a los tres expositores. La verdad que muy interesante todos. Yo tengo un par de preguntas que serían las que darían pie para que se abra este pool de preguntas y respuestas. Acá mi colega, el doctor Criscuolo, me va a acompañar en eso. Yo quiero abrir esto con la siguiente pregunta. ¿Qué debilidades ha mostrado esta pandemia a las dos sociedades científicas que hoy tenemos con nosotros? ¿Y cuáles fueron las acciones que esas sociedades consideraron oportunas y que priorizaron para tratar de minimizar y para tratar de llevar adelante como una oportunidad de mejora las debilidades que se identificaron? Para la Asociación Colombiana de Radiología, la principal debilidad fue la forma de contratación de los radiólogos. Sin embargo, es algo que nosotros como entidad, asociación científica, académica y gremial, a pesar de que tenemos ley de la radiología, nosotros tenemos una ley desde 2001, no podemos intervenir. ¿Cómo podemos ayudar y qué acciones hicimos para esto? Desarrollamos la parte jurídica donde le hacemos asesoría a los radiólogos para que entablen procesos ante su patrón. La realidad es que para nosotros fue muy frustrante el tema de ver desmoronarse a muchos radiólogos que se han quedado sin trabajo de todo tipo, pero como la sociedad es una sociedad científica, no tiene personería gremial, nosotros no podemos accionar. Hemos firmado unos cuantos petitorios de toda la sociedad científica donde hemos suscrito todos los reclamos. Todavía eso, como dice Micaela, no ha surtido ningún efecto. Creo que la debilidad es que cuando uno va pensando en cosas para el futuro, y en este caso eran cosas virtuales y todo lo que tenía que ver con inteligencia artificial, con nuevos programas de simulación, realidad aumentada, etc., uno lo va viendo como que va a venir en algún momento y en algún momento. Y esto se vino todo junto, y de golpe, como es un cambio de paradigma, todo lo que pensábamos lo tuvimos que acelerar. Quizás tengamos que tener un área de innovación para el futuro, donde haya un grupo que vaya desarrollando cosas innovadoras todo el tiempo, para que no nos agarre la próxima vez con que tenemos que traspasar todo a virtual urgente. O sea que cuando surgen ideas ya empezar a estudiarlas mucho antes. Daniel, vos dijiste una palabra y yo quiero hacer una pregunta de nuevo a ambos. Dijiste la palabra gremial. ¿Es una necesidad que una sociedad científica hoy en día tenga una pata gremial? En lo personal, para mí sería interesante que la sociedad u otra sociedad de alguna manera defendiera a los radiólogos. La sociedad argentina no lo puede hacer por estatuto, así que no podemos hacer ningún tipo de reclamos, sí acompañar suscribiendo firmas de otras sociedades, y tampoco podemos dar asesoría legal en despidos, que me encantaría que haya una sociedad que lo tenga en radiología en la Argentina, pero nosotros no lo tenemos. Y yo, antes de darle pie ya a Gustavo con preguntas, quiero preguntarle a la doctora Arrieta, que ella hizo mención sobre la instrumentación de muchos elementos de tipo jurídico para protección de los radiólogos colombianos. ¿Usted puede dar algún tipo de número acerca de eso? ¿Puede tener una cifra basal y puede tener un número que hoy le demuestre a usted la necesidad de llevar a cabo ese tipo de acciones desde la ACR? Claro que sí. Nosotros, ante la cantidad del personal por la ausencia de elementos de protección personal, diseñamos los derechos de petición. Algunos son ante las ARL, otras ante los patronos.
Y hubo despidos, yo creería que alrededor de 30 despidos injustificados. Y ante eso creamos el formulario, entonces el radiólogo entra a la página, llena el formulario y tenemos como tipificados en algunas categorías las acciones jurídicas. Y de acuerdo al formulario, ya tenemos, organizamos con nuestro asesor jurídico y el comité jurídico, organizamos una serie de acciones. Entonces se procede a un derecho de petición, se procede a una acción de tutela. Como les decía, nosotros tenemos ley desde el 2001, la ley 657 de la radiología. En Colombia solo dos asociaciones tenemos ley, dos especialidades, la de anestesia y la de radiología. Entonces eso nos da cierta voz más fuerte que el resto de especialidades y nos ha permitido intervenir en algunas cosas ante el Ministerio de Salud. Gracias, doctora. Antonio, Gustavo, adelante. espera. Muy buenas las presentaciones. Primero, soy el doctor Coan. Uno de los problemas que yo veo en la Argentina, y le pregunto a Micaela si pasa lo mismo en Colombia, es que en realidad la sociedad de radiología está conformada en gran parte por dueños, por radiólogos que a su vez son dueños de equipamiento. Entonces hay como un conflicto de intereses entre los prestadores radiólogos y los dueños que a su vez, que en general son los que participan sobre todo en las sociedades, ¿no? ¿Cómo es en Colombia? Sí, en Colombia hay muchas instituciones privadas, de las cuales los radiólogos son dueños. Sin embargo, nosotros primero es el radiólogo, más que el empresario. Y independiente de esto, hemos emprendido las acciones. Les puedo decir que, tristemente, algunas personas que maltratan a los radiólogos son radiólogos. Sin embargo, el hecho de que sean radiólogos, de que sean asociados, no nos han limitado para emprender acciones legales hacia ellos. Gabriel, lo que vos decís fue cierto hace muchos años. Hoy te diría que en la comisión directiva no tenemos dueñños de centros de diagnóstico. Tenemos jefes de servicio de muchos centros de diagnóstico, pero no dueños. Así que eso ha cambiado. No sé si por suerte o no, eso lo verán los próximos asociados. Pero hoy somos todos radiólogos, en general jefes, subjefes, o encargados de área de servicios. Gracias, Gabriel. Gustavo, ¿vos tenías alguna pregunta de la audiencia? Sí, bueno, yo voy a moderar un poco las preguntas de la audiencia. Primero, igual me interesaría poner mi pregunta de rigor que uso en cada webinar que modero, que es un poco preguntarle a los tres, en este caso, es cómo vieron ustedes, vamos a hacer una pregunta un poco más amplia, cómo vieron ustedes la curva de aprendizaje en las personas que ustedes lideran y de qué manera vieron crecer o vieron a sus trabajadores, bueno, entrar en este cambio de paradigma, como decía el doctor, del COVID. Bueno, la realidad es que los números lo mostraron. Los primeros webinars estaban todos desesperados por saber algo sobre COVID. Todo el mundo quería leer un artículo, todo el mundo compartía. Yo me acuerdo las primeras semanas nos inundaban de artículos de todos los países del mundo sobre COVID. Y eso obviamente, ¿no? Una vez que se generan los procesos para el diagnóstico, fue muy buena la herramienta de la RCNA para categorizar las lesiones por tomografía y por rayos. Y bueno, en el comité que se armó, SAR-COVID-FARDIT, creo que fue la herramienta para nosotros, porque nos permitió aunar todo lo que veníamos aprendiendo y ponerlo todo a disposición de todos los socios. Nosotros hicimos un curso recordatorio de las enfermedades del intersticio pulmonar, como para hacer para que los radiólogos hicieran el diagnóstico diferencial. Este fue un curso abierto de una semana y llegamos a tener 3.500 participantes. O sea, fue una cosa alucinante. Igual el ciclo de COVID, los 2 ciclos de COVID fueron abiertos y también el día que fue imágenes en COVID, la plataforma colapsó tanto que nos tocó abrir al día siguiente otra vez la misma charla. Yo creo, hicimos un segundo ciclo igual y yo creo que, bueno, la curva de aprendizaje se logró. Pensaría que fue una curva de aprendizaje rápida porque en un mes la gente estaba ya, en las primeras semanas compartían a los chats los casos
y ya en un mes la gente pues dejó de compartir y aprendió rápidamente. Doctor Berbel, ¿algo para mencionar? Sí, yo creo que las imágenes, como dice el doctor Daniel, estaban accesibles para todo el mundo. O sea, hubo un par de semanas donde estábamos todos viendo a ver qué era lo que había que buscar, hasta que como les acabo de dar, las imágenes son claras, y creo que lo que me enseñó a mí esto es a lo mejor tratar de hacer llegarle el mensaje al que va a ver el informe, y no a lo mejor adornar tanto un informe para que quede lindo, sino que el mensaje sea claro y directo, que es un poco lo que logramos con el protocolo estandarizado Claro. que hicimos. El médico, o sea, la realidad es que el médico de guardia que tiene 40 pacientes no quiere leer 20 renglones de cómo es el vidrio esmerilado, va al final, lee probable COVID, 90%, listo. Y bueno, para hacer eso hubo un feedback entre la gente que trabaja con eso, porque muchas veces los informes médicos tienen esas cosas largas de testamento que está buenísimo para el otro radiólogo, pero para el clínico termina siendo un trabalengua, termina siendo algo indescifrable. Bueno, eso fue mi... Perfecto, muchas gracias. Y bueno, volviendo un poco al tema que estaban tocando anteriormente, pero quería ir a esta pregunta más superficial, pero en relación a los proyectos de ley que se están tocando acá en Argentina acerca de la regulación del teletrabajo, ¿cómo lo ven orientado particularmente a la radiología, ¿sí? Y particularmente a la regulación de los radiólogos que generen informar desde un lugar que no sea donde está el mismo equipo, ¿no? Como ven el tema de la regulación de qué pantallas deben usar, o la cantidad de estudios por hora que se le debe exigir, o la cantidad de horas que una persona debe por ahí estar enfrente de una pantalla, no sé, los diferentes derechos del trabajador, digamos. ¿Cuál es el rol que van a tener las sociedades hoy en día, o de acá para la posteridad, cuando se tenga que reglamentar leyes vinculadas al teletrabajo? ¿Cuál va a ser el ámbito que va a cuidar al médico radiólogo y las sociedades? Pues ya el ¿Podés doctor Misler comenzar, lo perdí. doctora, vos con la...? Bueno, con respecto a la telesalud y la telemedicina, en Colombia en el 2010 sacaron como la primera reglamentación de la telemedicina, en la cual está incluida la teleradiología, pero es una reglamentación muy abierta y un poco vaga. Si vas abajo, ahora mejor señal. El actual presidente, dentro de sus planes de salud, está la telesalud. Y con la emergencia económica se potenció la telesalud y la teleradiología. Ellos, en el año pasado, había iniciado una recepción de habilitación. Acá la habilitación es como el documento que te da las condiciones mínimas para tú abrir un servicio, y entonces van los delegados de la Secretaría de Salud y te dan el aval. Entonces en esta habilitación había parte de telesalud y de teleradiología que estaba con algunas restricciones. Cuando el gobierno colombiano decreta la emergencia económica el 12 de marzo, hacen algunos decretos, o sea, abren y reglamentan temporalmente la prestación de servicios de salud por telemedicina, flexibilizándolos. ¿Qué nos preocupa? Que esto pensamos que se va a quedar, no sabemos cuándo, hasta cuándo, y hay demasiada flexibilización. Ante eso tenemos que esperar un poco que pase como la fase en la que estamos de transmisión comunitaria y los picos de contagio para empezar. Porque realmente en este momento, dentro del marco de emergencia económica, no podemos hacer nada. Muchas gracias, doctora. Doctor Misler, ¿me escucha? Le continúo la pregunta que estábamos hablando con la doctora, que es acerca del proyecto de ley que hay acerca de la regulación del teletrabajo en la Argentina y cómo lo ve orientado a los radiólogos, desde el punto de vista de qué equipamiento deberían tener ellos, las pantallas, la cantidad de horas hombre trabajadas frente a una pantalla. Bueno, sí, perfecto. La realidad es que todo lo que sea hoy telemedicina en la Argentina no está regulada, y con esta nueva ley de teletrabajo ojalá se empiece a implementar algo. Lo que pasa que después vamos a tener que los radiólogos, utilizando la ley de la telemedicina, ver qué regulaciones específicas
vamos a nosotros aconsejar para la radiología, porque obviamente, como dijiste vos, si van a informar de monitores comunes de computación o van a necesitar monitores de grado médico, si van a tener que tener algún requisito específico, alguna matriculación para la región, si van a tener que usar monitores, por ejemplo, de 5 megapíxeles para informar mamografía Claro. de su casa, etcétera. O sea, eso va a ser un desafío interesante, que seguramente se va a tener que dar. Bien, muchas gracias. Después quería continuar con alguna pregunta en común que hay entre las redes sociales, que creo que es también una duda mía, que es acerca del problema de la financiación, ya no tanto de la regulación, sino de la financiación que genera, la desfinanciación que por ahí genera esta crisis en las diferentes sociedades, ¿no? O sea que, como usted decía anteriormente, a un principio se decidió no hacer el congreso, después se decidió hacer un congreso virtual y gratuito, ¿sí? Siendo un congreso, entiendo, uno de los ingresos anuales de la sociedad. Entonces, ¿cómo vieron mermada la financiación de la misma sociedad entre ese aspecto y el aspecto también de la caída de la cantidad de socios o de la cantidad de ingresos? Afortunadamente no tuvimos una caída de socios, solamente muy poquitos y que todo se ha conversado. Y también afortunadamente muchos de los cursos virtuales están teniendo mucha audiencia y entonces eso nos permite generar algún ingreso. Hemos perdido por ahora el primer año del curso superior porque los radiólogos no han podido ingresar todavía y esperamos que ingresen en octubre. El tema de la cuota societaria también, ya desde el año pasado, la crisis que hubo en Argentina nos impidió traspasar la inflación que tuvimos a la cuota de este año, así que de por sí las arcas de la sociedad están bastante más mermadas que otros años. Por suerte es una sociedad que es sólida, que está económicamente equilibrada y que puede aguantar sin ningún inconveniente este momento económico. Muchas gracias. Doctora Rieta, perdón, doctora Misla. Bueno, si esto nos hubiera pasado 5 años atrás, nos hubiéramos quebrado. Desde hace 5 años venimos implementando la virtualidad y eso nos ha permitido subsistir. Con los cursos virtuales, el número de asociados ha crecido porque si monetizamos estos cursos, sale más costoso ser no asociado que asociado. Además de esto, hemos buscado otras formas de ingreso. Hemos sponsorizado los cursos, más no hemos dado como la virtualidad a la industria, sino ellos nos sponsorizan nuestros cursos. Y hemos empezado a trabajar interdisciplinariamente, como les decía, con asociaciones, con mama, con neumología, y esto nos ha dado oportunidad de llegar un poco más a la industria no radiológica, a la industria farmacológica. Y así claro. Muchas gracias, doctora. Y puntualmente, hay un espectador que le hace una pregunta acerca de los consentimientos informados. ¿Los pacientes han aceptado tranquilamente firmar el consentimiento informado de probable o de digamos, lo que es probable contagio de coronavirus? A ver cuál es su experiencia desde Perú. Sí, realmente los pacientes firman el consentimiento sin ninguna objeción. En este consentimiento lo que se dice es que pues existe el riesgo de contagio en cualquier sitio y que en cada centro se toman como las medidas de prevención y todas las cosas y no ha habido inconveniente. Se hace el consentimiento y se hace una lista de chequeo también de síntomas y todo esto. Entonces, algunos pacientes, obviamente, hay pacientes en casa sintomáticos que acuden a los centros, pero ya con esta lista de chequeo sabemos que este paciente está sintomático, entonces este paciente se programa dentro de un horario especial, aunque todos los pacientes son potencialmente sospechosos o portadores claro. de virus, pero se tratan de, con una encuesta telefónica previa, se tratan de agrupar en un horario especial para que no se mezclen con el resto. Muchas gracias, doctora. Y ahora una pregunta de la audiencia para el doctor Berbel acerca de los diferentes patrones radiológicos que supo describir, y es, en cuanto al halo inverso, ¿qué tan frecuente es en los pacientes
de COVID. Usted ya dijo que es de los menos encontrados, pero bueno, a ver un poco, relate un poco la experiencia. Sí, cuando empezamos a leer sobre las lesiones típicas, el halo inverso estaba dentro de las 4, ponele, era vidrio esmerilado, consolidación, crazy paving, y después venía el halo inverso. Y bueno, en nuestra experiencia en el servicio, yo creo que de esos que pusimos ahí, de los 245 pacientes que tuvimos, que a su vez fueron PCR positiva, debemos haber visto 2 o 3, creo, o sea que es un porcentaje mínimo, no es muy común, por lo menos en nuestra serie de pacientes. Yo quiero aprovechar ahí, ya que está hablando Emiliano, para, después de haber escuchado la presentación de él, hacer una pregunta a los dos presidentes. ¿Qué recomendaciones en el proceso de diagnóstico de la enfermedad han dado las sociedades a los métodos de diagnóstico por imágenes? A la radiología, a la tomografía, a la ecografía. ¿Cuál es el lugar que como sociedades han aconsejado a las demás instituciones o a las demás sociedades que imágenes asuma el papel? Nosotros, al participar en el consenso que se hizo de infectología y con el cual el gobierno toma todas las medidas o da las recomendaciones a todas las EPS y a todas las instituciones, en el paciente leve no se hace ningún método diagnóstico. En el paciente con sintomatología moderada, la recomendación es tomografía de tórax. En el paciente grave se hace tomografía de tórax y se hace, si empeora, hay una tomografía control. Y también se dan las recomendaciones de cuándo deben ser los tiempos, cómo debe ser la circulación, qué debe hacerse en el servicio cuando vayan. Nosotros en la página que tenemos de COVID hemos puesto varias de estas regulaciones que han ido variando. No es lo mismo lo que pasó al principio que lo que pasa hoy. Hoy en día la tomografía computada se usa fundamentalmente para 2 cosas. Una es para decidir si el paciente queda internado o si pasa terapia, si tiene síntomas. Si no tiene síntomas, en general no se hace absolutamente nada, o una placa. Algunos dicen que sí, radiografía, otros dicen que no, radiografía. Y la otra cosa para la que se usa la tomografía hoy, en muchas instituciones, y hemos charlado con los cirujanos y con los neumonólogos, es para cualquier paciente que vaya hoy a una cirugía con anestesia general, donde los pacientes aerosolizan y se corre bastante más riesgo de que se contamine el personal, y aparte pues se ha visto un aumento en las complicaciones en ese tipo de pacientes que son COVID positivos. Entonces, en general se recomienda hisopado y tomografía computada sin contraste, preferentemente de baja dosis, entre 48 y 72 horas antes de cualquier cirugía con anestesia general. ¿Esa normativa está acompañándose también o se sigue en Colombia, doctora? No, aquí las pruebas al inicio fueron muy difíciles, apenas en el mes de junio y parte del mes de julio es que han estado más accesibles. El primer mes solo habían como 5 laboratorios habilitados, entonces hubo muchas restricciones en las pruebas. Las tomografías se hacen, como les decía, en el paciente sospechoso o sintomático. Para una cirugía, o sea, para algo programado, en este momento no. Bien. Gabriel, ¿vos querés dar una opinión, que estás ahí en línea con nosotros, acerca de cuáles son las directivas que se manejan en una de las principales prepagas de acá del país? ¿En relación con qué? Con las indicaciones del método de diagnóstico de tomografía computada, radiología, como método de seguimiento, como método de diagnóstico, como método de aislamiento, y después una pequeña idea cuál es la decisión de cómo llevar a los pacientes al quirófano. En relación con lo que decía Daniel, totalmente de acuerdo. En un principio el PCR tardaba de 4 a 5 a 7 días, entonces en nuestro grupo de trabajo lo que se decidió es hacer tomografía sí o sí, entonces eso no, lo que estábamos haciendo era competir con el PCR y adelantar y poder tomar decisiones, como decía Emiliano. Actualmente estamos en un momento casi de pico, entonces la cantidad de pacientes que están llegando se quintuplicó respecto al principio. Si bien estamos haciendo tomografía,
la hacemos porque nos las piden los clínicos. Entonces nosotros respondemos a su demanda. Yo intenté tratar de disminuir la cantidad de tomografías y hacer RX en determinados casos, en pacientes que tenían síntomas leves, etc. Y los clínicos, los directores dijeron no, que ellos siguen prefiriendo hacer la tomografía y tomar una decisión en 2 minutos y no que le estemos informando que sí o que no, porque el PCR, si bien es más rápido, tarda 24 horas. Entonces para ellos, con el caos que hay actualmente de camas, prefieren que le hagamos la tomografía. Esa es la realidad, nosotros respondemos a su demanda. Respecto a lo que hablabas de las anestesias, es muy interesante porque hoy justamente participé en una reunión donde los anestesistas estaban pidiendo, exigiendo que cada paciente que previo a una cirugía, antes le pedían tomografía, pero ahora ya están pidiendo PCR. Entonces, lo que surgió es qué hacemos con los pacientes que van a ser sometidos a una anestesia en imágenes, para intervencionismo que se sigue haciendo, o de pacientes pediátricos que son un caudal importante, más allá de que los ambulatorios han disminuido. Estábamos discutiendo ese tema, precisamente porque hay un problema, tampoco es infinita la cantidad de PCR que tenemos y hay que cuidarlo. Así que bueno, por ahora estamos manejándonos con tomografía. No habilitamos el PCR, pero es un tema de hoy. Así que no te puedo decir cómo va a ser mañana, qué va a pasar mañana, porque sabemos que hay presiones por todos lados. Eso es lo que te puedo decir. Yo quería agregar... Directamente yo te digo con las anestesias que se hacen en el servicio, el intervencionismo, algunos bloqueos que necesitan anestesia, algún drenaje, es un problema. Yo quería agregar una pregunta a esto, justo a esto de los protocolos, que es si en alguna de las dos sociedades han sido contactados del ambiente público para efectuar algún tipo de protocolos en el espacio público, o en el espacio de salud pública me refiero, o directamente no. Particularmente la Sociedad Argentina de Radiología, una vez que tuvo nuestro sitio de COVID, nos comunicamos con el Ministerio de Salud para ponernos a su disposición, pero no fuimos consultados aún. Bien. ¿Doctora? El consenso lo lideró infectología, pero es un consenso en el cual participaron muchas sociedades y cada una se encargó como de su parte. Entonces, esas recomendaciones son tomadas por el Estado y esas recomendaciones están en el documento macro, y eso es lo que está en ese algoritmo de diagnóstico y manejo es lo que realmente el Estado está reconociendo para pagarles a las empresas prestadoras de salud. Ajá, bien. Está perfecto. Bueno, y viendo ya más, pensando un poco más a futuro, una respuesta que también hace un frecuente seguidor de estos webinars, que es el doctor Mainero. ¿Cuál piensan que será el mayor reto de los radiólogos para los próximos años? Porque, digamos, ¿cómo por ahí se imaginan el congreso del año que viene o los cursos cuando no sea 100% necesario hacerlos virtuales? ¿Crean si esto ha sido más fácil o si ha sido más difícil? Bueno, ¿cuál es su opinión? Desde el punto de vista de las sociedades científicas, la virtualidad llegó para quedarse. Seguramente va a existir virtualidad en todo lo que hagamos, por eso es fundamental estudiar nuevas herramientas, como les dije, de simulación, realidad aumentada, etc. Yo creo que los congresos de los próximos años van a ser híbridos, porque la gente todavía quiere, por lo menos cierta gente, concurrir a un evento, abrazarse con sus compañeros, tener actividades sociales, escuchar al profesor, poder intercambiar opiniones con un profesor face to face. Lo que sí tengamos que quizás hacer es cambiar algunas cosas, porque se puede dictar una clase virtual, pero después el taller con el profesor es mucho mejor hacerlo por ahora face to face. Entonces, me parece que van a coexistir las dos cosas. Quizás tengamos que cambiar completamente cómo dábamos los congresos, y eso será un desafío que tendremos que estudiar con varias de las sociedades amigas y hermanas, a ver cómo nos disponemos para los próximos años. En cuanto al desafío propio del radiólogo,
Me parece que hoy más que nunca quedó claro que el radiólogo no es solo el que informa una placa. El radiólogo es parte de un equipo clínico y es fundamental para que no nos coma la inteligencia artificial nuestra actividad, que empecemos a trabajar en forma transdisciplinaria, multidisciplinaria, que nos metamos en todos los comités que hay para dar nuestra opinión y hacernos valer. Somos médicos y cada médico que se dedica a una especialidad o a una subespecialidad sabe muchísimo más que lo que saben el resto de la radiología. Entonces es fundamental que aprovechemos eso y cada vez los radiólogos se empoderen más en trabajar junto con otros colegas de otras especialidades. Eso es lo que nos va a permitir salvarnos de que la inteligencia artificial nos devore nuestra radiología. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Doctora Arrieta. De acuerdo con los congresos van a ser diferentes porque la virtualidad llegó para quedarse. Estos congresos tienen que cambiar, tienen que la persona, el asistente, tener más participación activa, más interrelacionamiento con el conferencista, ser interdisciplinario, ya no solamente sería el radiólogo hablando de la enfermedad, sino llevar también al médico, al clínico, para que nos hable de la fisiopatología, del tratamiento. El radiólogo encuentre algo más diferente a lo que le damos en las clases virtuales. Y además se hace necesario la creación de espacios lúdicos y sociales, espacios de cofraternidad, porque este aislamiento nos hace falta, como dice Daniel, el abrazo con el colega, el compartir experiencias. Entonces, para nosotros son interactivos, interdisciplinarios, lúdicos y cofraternos. El reto del radiólogo, consideramos, nosotros desde hace un año habíamos emprendido un programa que se llama Presencialidad del Radiólogo. Y en la medida que nosotros nos hagamos notar, en esa medida nos haremos indispensables y perduraremos. El radiólogo tiene que involucrarse en las juntas de decisiones, tiene que involucrarse en la valoración de los pacientes, en la consulta radiológica, volverse indispensable para el clínico. Y hoy día esto nos corrobora más esto, que debemos estar allí presentes. Porque hay una cosa que no tienen las máquinas, y es la compasión. La máquina, le metes la imagen y te da un diagnóstico, pero no habla contigo, no te da la mano, no te explica. El radiólogo sí lo puede hacer. Debemos ser más humanos y más presenciales. Muchas gracias, doctora. Una preguntita, Gustavo, sí. antes para los dos presidentes. ¿Qué sienten ustedes hoy que están no pudiendo llegar a hacer? ¿Qué me frustra en este momento? El ofrecimiento de soluciones de interpretación de imágenes sensoras para detección de COVID sin la debida rigurosidad científica. Muchas empresas han sacado algoritmos que no han sido probados, que no han sido evaluados y los están ofreciendo. Y desgraciadamente la gente está cayendo en ese juego. ¿Qué otra cosa me frustra? Que la industria ha querido ocupar el espacio de la academia, de las asociaciones científicas. Y como bien decíamos, hay una cantidad de webinars de todas las empresas, pero las asociaciones científicas son las que deberían impartir esa educación, no la industria. Lo que dice Micaela me parece que va a generar un debate de las sociedades, porque es cierto lo que dice de que muchas empresas han querido empoderar de los webinares y de los cursos para utilizarlo en su propio provecho, y quizás hemos caído un poco en la trampa de darles auspicios, difusiones, y quizás tengamos que rever eso para el futuro, ¿no? O sea, porque las sociedades científicas son las que ponen el sello de calidad y son las que tienen que, de alguna manera, ordenar todo esto, porque me pasa que tengo 8 webinars por semana de cosas que me interesan, que no sé si son buenos, malos, y yo doy auspicio a la mayoría. Entonces me parece que esto es una tarea que vamos a tener que ordenar. Y depende también de que de alguna manera lo legislemos entre las sociedades. ¿Qué vamos a auspiciar? ¿Qué no vamos a auspiciar?
a quién le vamos a dar sponsor, a quién no le vamos a dar el sponsoreo. Me parece que es algún debate que puede venir. Las sociedades científicas somos imparciales, nos pegamos al método científico, a la evidencia. La educación impartida por la industria está para mi concepto un poco fundada hacia cada marca. Por eso ha habido de todo, Micaela. Ha habido cosas muy interesantes, con profesores invitados muy buenos, y también ha habido aprovechamiento de la industria. Yo creo que por eso tenemos que estudiar muy bien cómo vamos a hacer de aquí en adelante con eso. De acuerdo. Muy bien. Bueno, y sigo con un poco algunas preguntas más de los participantes. Por ejemplo, ¿cómo se vislumbra la formación o entrenamiento de las prácticas que van a requerir la parte manual en estudiantes, residentes, en el punto de vista de ecografía, punto de vista de intervencionismo? Hoy es muy difícil entrar más de 2 personas a una sala de tomografía por una cuestión de espacios y de contacto. Entonces, ¿cómo vislumbran ustedes que pueda llegar a influir sobre el entrenamiento de esos médicos? Es lo que charlábamos hace un rato, todo lo que sea talleres de simulación, realidad virtual, realidad aumentada, realidad 3D, todas estas cosas que vamos a tener que explorar desde las sociedades e invertir mucho dinero en esos tipos de recursos para colaborar en la educación médica continua de los residentes. De todas maneras, esto es algo que igual venía para quedarse, ¿no? Que ya no haya una opción de que haya 8 personas mirando cómo se hace una biopsia. Cada vez esto ha venido achicándose y el radiólogo necesita el arte, no solo la parte científica, ¿no? O sea, necesita ver la manualidad. Así que, bueno, para eso también están los fellowships son muy importantes, pero hay pocos, así que vamos a tener que generar herramientas para poder, no sé, hacer una ecografía obstétrica virtual con 100 personas mirando. Totalmente. ¿Doctora? Hasta la formación, aquí tenemos bueno, en este punto es benéfico los bancos de imágenes, la Big Data, la teleradiología, porque nosotros, pues las clases de las rotaciones de radiología es el radiólogo leyendo y 5 residentes, o 3, o depende del grupo que tengan detrás mirando. Entonces, allí sirve esta parte. Se afecta en ecografía, en procedimientos, en intervencionismo. Los diferentes programas están haciendo como los ajustes. Por lo menos yo trabajo en un programa donde tenemos residencia y estamos precisamente en estos ajustes. De hecho, la mayoría de los centros que tenían residentes o recibían residentes de universidades públicas y privadas suspendieron los residentes. En este momento muchos residentes están en casa haciendo virtual. Pero hay que tomar mano de los bancos, de la Big Data y hacer esta parte mientras se normaliza todo. Totalmente. Doctora, Gustavo, ¿me dejas hacer una pregunta a Daniel? Porque él mencionó algo que sería bueno que el resto de la población de médicos radiólogos acá entienda que seguramente tiene que ir a hacer algo que cuide a todos nosotros. Mencionaste que estás yendo a la firma de un convenio con las entidades que no son científicas y que están vinculadas al diagnóstico por imágenes. ¿Qué objetivos persigue la sociedad con la firma de ese convenio y cómo a nosotros, el resto de los socios médicos radiólogos, los beneficios nos pueden alcanzar? Bueno, un poco siguiendo lo que dijo Gabriel, en otra época muchos de los miembros de comisión directiva, presidentes, eran dueños de centros. Hoy no lo somos, entonces sí podemos ir a DECRA y a CEDIM, que son las cámaras de diagnóstico y las asociaciones de diagnóstico de clínicas y sanatorios, para darles la base científica y pedirles a ellos que nos ayuden desde el tema de crear marcos de referencia. Por ejemplo, marcos de obsolescencia de equipamiento, de acreditación de centros, acreditación de profesionales, que va a ser, me parece, algo que va a producir un mutuo beneficio. Recién estamos explorando los puntos de encuentro entre las dos sociedades
y las asociaciones. Creo que hay mucho para hacer juntos, hay que vencer un poco el temor de ambos lados, ¿no? De las sociedades y dueños de empresas, quizás vean como que puede llegar a esto generar un costo muy grande a sus entidades, y del radiólogo también perder el miedo que las empresas no nos van a venir a comer a los radiólogos, sino al contrario, nos pueden venir a colaborar como para trabajar juntos por una mejor radiología. ¿Esa suerte de asociación que vos estás buscando acá está replicada en Colombia, doctora? No. No, disculpa. ¿No escuchaste? Bueno, te pesqué. Bueno, lo que el doctor Missler está buscando desde el espacio de la Sociedad Argentina de Radiología es generar convenios con entidades que son pura y exclusivamente asociaciones comerciales que reúnen a los dueños de empresas, de sanatorios privados y de centros de diagnósticos privados. La idea es conocer si en tu país ustedes tienen ya algún tipo de convenio que se haya llevado a cabo de este tipo, y si así lo tuviere, tiene ventajas para los médicos radiólogos y para la sociedad. Bueno, mira, nosotros tenemos un programa que está destinado a las IPS, o sea, a las empresas de radiología, que se llama Consolidar. Es un programa de asesoramiento y acompañamiento de estas empresas, y se les educa en toda la parte de contratación, regulación, habilitación. Y son empresas que trabajan de la mano y que tratan de, pues, no maltratar al radiólogo. Cada día estamos avanzando en estas empresas, pero en la parte ya de salarial y esto, no hay ninguna cosa. Sin embargo, las empresas que son aliadas a nosotros, que siguen como los principios y tratan de... Bien, perfecto. Bueno, doctores, ¿puedo seguir yo, Antonio, o tenés alguna...? Vos sabés que yo quiero hacerle una pregunta a Verbel, y como está el jefe de servicio del doctor Verbel, también puede contestar el jefe de servicio. Y después tendríamos que ir cerrando por un tema de tiempo. Después vamos cerrando. Hoy en día no se está haciendo PCR si el paciente no tiene por lo menos 72 horas previas de síntomas, de uno o más síntomas definido como caso sospechoso. Eso, el objetivo de eso es bajar la tasa de falsos que tiene la PCR, ¿no? De falsos negativos. ¿Vos crees que hacer tomografías computadas, siguiendo esa lógica, a nosotros nos aumentaría mucho más la sensibilidad del método? Sí, yo creo que también lo de la PCR se hace para no llegar al cuello de botella de los laboratorios, porque como decía el doctor Cohen, en la última semana ha sido muchísimos los casos que hemos visto. En realidad, yo creo que la sensibilidad que ya tenemos no es mala. Estábamos hablando en el trabajo que tenemos una sensibilidad. Cuando nosotros agarramos estudios y le ponemos la categoría más alta, que es el probable COVID, teníamos un 90% de PCR positivas. Sinceramente, no sé qué nos cambiaría si el paciente tuviera 3 días de... Yo creo que lo que sí cambiaría a lo mejor son la característica de las imágenes. Por ese cuadro que puse yo, de que la enfermedad sigue una línea, que son más o menos 15 días, que en los primeros 3 días son muy sutiles los cambios, después se empiezan a hacer más floridos, bilaterales, empieza el crazy paving, y al día número 13 hace el pico de las consolidaciones. Yo creo que lo que cambiaría sería el tipo de imágenes que veríamos, a lo mejor. No sé qué piensa el doctor Cohen. Estoy de acuerdo con Emiliano. Hay un problema de costo del PCR y de contar con el PCR. Y a los fines prácticos lo que al médico le interesa es tomar una decisión si lo interna o no.
Pero antes te quería decir, respecto a lo que planteabas de los médicos, hay un problema en la Argentina que es el tema de los impuestos, el impuesto a las ganancias específicamente, que hace que inclusive muchos médicos prefieran no estar en relación de dependencia, sino cobrar por estudio, porque si no se exceden en lo que pagan de impuestos y acá son muy altos. Entonces, realmente es un problema grave a nivel país, que no pasa solamente por la radiología. El trabajo, hay mismos médicos que dicen, no, yo prefiero cobrar, nadie se esperaba esta pandemia, por supuesto. Entonces, preferían cobrar por estudio y no estar en relación de dependencia. Le quería preguntar a Micaela, ella mencionó varias veces antes que dijo que lo que planteaba el gobierno era muy flexible, las medidas que habían, las pautas que había bajado el gobierno. ¿Qué significa muy flexible? ¿A qué te referís? Como te decía, los médicos, la mayoría de especialistas están igual en Argentina. Estamos lejos, pero las situaciones son iguales. Al final, muchos especialistas trabajan por prestación de servicio, eso es, que cobran por estudios médicos. El gobierno tomó algunas medidas para los médicos que estaban como en primera línea. Sin embargo, en el documento no cobijó a los radiólogos, no cobijó a los tecnólogos, pero eran unas medidas que eran como, solamente van a dar como una bonificación una vez, y nosotros no estábamos incluidos. Esto nos ha hecho emprender algunas medidas, pero todavía no hemos obtenido resultados. Gracias. Bueno, doctores, me gustaría cerrar esto. Primero que todo, les agradezco muchísimo por habernos dado las exposiciones, y me gustaría que cierren con un pensamiento, con una conclusión de menos de un minuto acerca de toda esta situación que se está viviendo y todo justamente este golpe en los paradigmas y que se está dando, ¿no? Doctora Arrieta, ¿quiere empezar? No. ¿O doctor Misler? No. Mica. Tenemos que ser resilientes y reinventarnos para sobrellevar y superar esta situación. Espectacular. Me encantó, cortísimo. Muchas gracias, doctora. Adoptar estos nuevos cambios de paradigma y crecer hacia el futuro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En mi parte, yo voy a insistir en el tema, hay un problema económico importante en todo esto. Vuelvo a lo que hablábamos recién con Micaela, que es el tema de los médicos que cobran por estudio, porque se viene un conflicto importante. Según cuánto dure esto, y junto con esto no solamente los radiólogos, porque en la medida que los médicos clínicos o traumatólogos también cobran por estudio, y si para atender cada paciente y antes tardaban 10 minutos y ahora van a tardar media hora o 45 minutos porque tienen que esperar que venga un paciente y que salga, la cantidad de pacientes que van a poder atender por hora va a ser mucho más bajo, y eso va a repercutir de manera importante no solamente en la cantidad de estudios que nos piden a nosotros, sino la cantidad de pacientes. Hay que ver si se torna rentable tener un consultorio para atender 2 pacientes por hora, cuando antes atendían 4 o 5. No tengo una solución, no tengo una respuesta, no lo sé, pero creo que el tema económico es el más complicado. Gabriel, es otro cambio de paradigma, porque si hace un año atrás, o menos, 6 meses, yo lo hubiera dicho a un radiólogo, che, te quiero contratar, te voy a pagar un sueldo en relación de dependencia, dice, no me interesa. Y hoy creo que tendría fila de 50 personas para entrar a trabajar. Sí, pero junto con eso, si vos te das cuenta, la cantidad de pacientes ambulatorios, nosotros pues trabajamos en una prepaga, una HMO, no sé cómo le dirán en Colombia, nosotros trabajamos dentro de un grupo, no recibimos pacientes de afuera, pero la realidad es que el trabajo nuestro bajó muchísimo, y una tomografía que antes tardábamos 15 minutos en hacer,
ahora nos lleva media hora, porque hay que limpiar la sala entre paciente y paciente. Entonces, ya el costo que nos genera de tener un equipo es mucho más alto, y para los servicios de diagnóstico es interesante. No tengo una respuesta, realmente no tengo una respuesta. No sé qué decir, a mí me preocupa, pero no sé. También va a haber que ver, Gabriel, qué va a quedar de todas esas medidas de protección. Yo creo que van a quedar algunas, quizás no queden todas, por lo menos dentro de varios años. Por ahora van a seguir todas, pero en el futuro no sé qué va a quedar. Está bien, estamos de acuerdo, no sé. ¿Qué decías, Micaela, que querías decir? De atención se duplicó. Lo que demorábamos para atender un paciente, o sea, cuando atendíamos 2, hoy estamos atendiendo un paciente, pero además la población de pacientes disminuyó. En este momento los servicios están atendiendo un 20 a un 30% de los pacientes que atendían anteriormente, los servicios ambulatorios. Igual en los hospitales también, el gobierno aquí prohibió las cirugías ambulatorias, las cirugías programadas, la cirugía laparoscópica. Solo se está haciendo COVID, enfermedades cardiovasculares y oncología. Y sin embargo, el paciente cardiovascular o el paciente oncológico que es programado, no se está haciendo. O sea, yo soy radiólogo intervencionista y lo que estoy haciendo es paciente puramente hospitalizado. No estamos programado. Y lo que me demoraba en un procedimiento, me demoró el doble. El costo de atención de este paciente se duplicó porque son 3 pares de guantes, todo el equipo que conlleva esto, entonces no es fácil para los dueños de empresas en este momento esta situación. Y el gobierno no reconoce paquete COVID, o sea, porque si fuera que más de lo que te vale, por ejemplo, una angioplastia de miembros inferiores, el valor que venía anteriormente se le adiciona al paquete COVID, pues bueno, qué bien. Pero no, está todo en el mismo precio de antes. Sí, sí. Emiliano, ¿vos querés aportar algo? Que sos el más joven y el que estás en la curva de aprendizaje también. Nos dijiste bien. Sí, yo para verle un poco el lado positivo, creo que esto de las charlas virtuales lo que hace es acercar a la gente, por ejemplo, A la tecnología. Claro, la tecnología. En este momento yo estoy hablando con la presidenta de la Sociedad de Radiología de Colombia y de Argentina, y cualquiera de los chicos que está metido ahí puede hacer una pregunta, puede interactuar con ellos, y hay que aprovechar eso. Y con respecto a las sociedades, nosotros, la camada nuestra de jóvenes, creo que venimos con un pensamiento diferente con respecto a dónde está parado el médico en la sociedad y cómo se le retribuye, y tratar de hacer entre todos un cambio, y a lo mejor usar la sociedad de radiología como un ámbito de juntarse y de tratar de solucionar esos problemas. Yo le preguntaba ayer al doctor del tema de la personería jurídica, y me decía que era imposible. No es que era imposible, pero que no la tenían, y a lo mejor mi sueño es de que acá a 10 años funcione la sociedad como un gremio, como funciona la de anestesia. Capaz que es un sueño mío, pero bueno. Es un desafío para el doctor. Bueno, gracias, Emiliano. Gustavo, ¿querés decir una palabra? No, en realidad, la verdad que un poco yo estoy también cerca de donde está Emiliano, y la verdad es que esto nos da una posibilidad increíble de tener a 2 líderes de sociedad de radiología de diferentes países y poder hacer las preguntas que la audiencia puede, y también alguna que filtré personal, confieso, pero la verdad que es una puerta abierta que no sé si tengo ganas de cerrarla para el año que viene, como decían. Así que eso me parece extrema utilidad, todo esto. Bueno, si me permitís, yo voy a darle la gracia a los 2, y a Emiliano, a Gabriel por acompañarnos y por apoyarnos, a los chicos de Journal por prestarnos la plataforma para poder llevar adelante. Creo que el COVID, independientemente de haber dejado muchas personas o estar haciendo los estragos que está haciendo, nos replantea muchísimas cosas. Hoy en día yo saqué
y anoté las preguntas, creo, el 70% de las preguntas están vinculadas y fueron vinculadas exclusivamente a cuál es el rol que van a tener las sociedades desde el punto de vista gremial para cuidarnos a todos nosotros en el ámbito laboral. Creo que eso es una de las cosas que precipitó esto que estamos pasando ahora, y creo que el gran desafío de ustedes como presidentes va a ser tratar de identificar muy bien todas estas nuevas ideas que traen las nuevas generaciones, como Emiliano, que es muy jovencito, Gustavo, que le sigue, yo estoy en el medio, Gabriel creo que ya está un poquito más adelante, que identificar muy bien esas nuevas necesidades que tienen los nuevos radiólogos, los chicos que se están formando ahora. Bueno, sin más, les quiero dar las gracias a todos por el tiempo que tienen y a toda la gente que continuamente nos acompaña en esta serie de webinars. Así que, Bárbara, si querés decir 2 palabras, te dejo y nos vamos. Bueno, sí, la verdad que agradezco muchísimo a la doctora Rieta, al doctor Misler y al doctor Verbel, y bueno, y al doctor Coan también, que participó bastante en este webinar, y los esperamos el viernes que viene en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Chao. Chau, chau.